Imagina caminar por un vasto paisaje blanco, sin vida ni señales, donde el viento golpea con fuerza y el termómetro baja hasta los -50 °F. En medio de este desolado frío, aparecen pequeñas estructuras redondeadas, blancas y frágiles, como cápsulas espaciales perdidas. A pesar de la brutalidad del entorno, dentro de estas construcciones, la temperatura alcanza los -60 °F, creando un contraste sorprendente, pero ojo, no es ciencia ficción, es una maravilla de ingenio humano. No es una invención moderna, ni una tecnología secreta de alguna empresa futurista. Es una lección milenaria de adaptación y supervivencia, la maravilla ancestral del iglú. Para muchos ojos modernos, el iglú parece una caricatura invernal, algo que uno esperaría ver en películas navideñas o dibujos animados con pingüinos y osos polares. Pero esa imagen superficial es apenas una sombra de su verdadera naturaleza. En realidad, el iglú es el producto refinado de generaciones enteras de sabiduría acumulada, transmitida oralmente, practicada con las manos desnudas y moldeada en condiciones extremas. Es arquitectura sin planos, ingeniería sin fórmulas escritas, ciencia sin laboratorio. Es, en esencia, la expresión pura de la inteligencia humana en diálogo con la naturaleza. Los Inuit, pueblo originario de las regiones árticas de América del Norte y Groenlandia, no diseñaron el iglú desde el escritorio, sino desde la necesidad vital de refugiarse en uno de los climas más implacables del planeta. Cada curva, cada ángulo, cada decisión estructural del iglú responde a siglos de observación minuciosa de los elementos, el comportamiento del viento, de la textura de la nieve, de los ciclos del frío y el calor. La palabra iglú, en la lengua inuit, no se refiere específicamente a estas casas de nieve como muchas veces se cree. Simplemente significa casa, un término que puede abarcar desde una choza temporal hasta una vivienda de piedra. Sin embargo, el iglú de nieve se convirtió en un símbolo icónico por ser una solución sublime a una necesidad urgente: cómo sobrevivir y, más aún, cómo vivir dignamente en medio del hielo. A lo contrario a lo que se ha difundido por el cine y la cultura popular, los inuit no vivían todo el año en iglús. Eran refugios de expedición, estructuras temporales que se levantaban durante largas jornadas de caza en la tundra, cuando moverse era esencial y quedarse quieto podía significar la muerte. En estas condiciones, donde instalar una tienda convencional es una tarea inútil, la lona se congela, las estacas no entran en el suelo helado, el viento arrasa con todo, un constructor inuit puede erigir un iglú funcional en apenas 2 horas. 2 horas para pasar de estar expuesto al hielo mortal a estar protegido por una cápsula cálida y estable. Uno podría imaginar que para construir un iglú basta con tomar la nieve que cae del cielo, como si fuera plastilina blanca. Pero no, esa nieve ligera, recién caída, es inútil para edificar. Es demasiado esponjosa, demasiado frágil. Lo que se necesita es un tipo de nieve especial, endurecida por la compresión del viento, donde los cristales han empezado a fusionarse naturalmente. Es una nieve casi sólida, dura como una piedra ligera. Para encontrar este tipo de nieve, los inuit recurren a una técnica sencilla pero precisa: la prueba del palo. Clavan un palo, puede ser una lanza o simplemente una rama afilada en distintos montículos hasta encontrar la resistencia perfecta. Demasiado blanda, el iglú se vendrá abajo. Demasiado dura y no se puede cortar. A veces se necesitan hasta 40 intentos antes de hallar el lugar correcto, porque construir con la nieve equivocada sería como levantar un rascacielos con bloques de espuma. Bonito al principio, pero condenado al desastre. Lo más fascinante es que, al usarse correctamente, la nieve se convierte en un material sorprendentemente fuerte. Cuando se corta en bloques y se ensamblan bajo presión, los cristales de nieve se derriten levemente por el contacto, solo para congelarse casi de inmediato. Esto crea puentes microscópicos de hielo entre ellos, una suerte de adhesivo natural que transforma cada bloque en una piedra ligera pero firme.
Los expertos aseguran que estos bloques pueden resistir presiones mayores a las que soporta el concreto del mismo grosor. Pero a diferencia del concreto, la nieve sigue siendo lo suficientemente liviana como para que una sola persona pueda manipularla sin ayuda mecánica. Es un ejemplo de eficiencia estructural perfecta, resistente, aislante, moldeable y disponible en abundancia. Los conductores de iglú no utilizan grúas ni andamios, no necesitan niveles láser o plomadas digitales. Sus herramientas son simples, pero cada una ha sido perfeccionada con el tiempo. El hulu, un cuchillo largo, plano y afilado, es esencial para cortar los bloques con una precisión que haría sonrojar a un cirujano. En la actualidad, algunos usan sierras de carpintero de 2 pies para mayor rapidez. Una pala rústica sirve para limpiar la superficie y recolectar nieve suelta. Y las gafas de nieve, talladas en asta de caribú con pequeñas ranuras para los ojos, previenen la ceguera temporal causada por el reflejo del sol sobre la nieve. Cada herramienta no solo cumple una función práctica, es una extensión de un conocimiento íntimo del entorno. Todo comienza con la base, un terreno nivelado, una nieve bien compactada, un círculo perfecto trazado con una cuerda y un poco de intuición. El primer bloque se coloca con una inclinación estratégica hacia el interior, lo que permite que la construcción ascienda en espiral. Es lo que se conoce como el ángulo de ataque positivo, sin el cual el iglú no podría sostener su peso. A medida que los bloques se apilan, se van inclinando más y la estructura se cierra sobre sí misma como una flor que se abraza. Es un ejercicio de geometría viva, una danza entre forma y función. La presión se distribuye de manera uniforme y ojo, porque si te está sorprendiendo todo lo que los Inuit han logrado con la naturaleza, dale like y sigue mirando para descubrir más secretos sorprendentes. Continuemos. Y es que los bloques más bajos, más grandes, soportan mayor peso. Los superiores, más pequeños, aligeran la carga en la cima. Y cuando se alcanza el punto final, el último bloque es el más especial. Se le llama bloque rey y su colocación es un momento casi ceremonial. Este bloque es ligeramente más grande que el hueco que queda en la cima y se talla en forma de cuña. Desde el exterior, el constructor lo introduce con firmeza, girándolo hasta que encaja a presión. En ese momento, el iglú deja de ser un conjunto de bloques para convertirse en una cúpula autoportante, estable y resistente. Es el equivalente arquitectónico a la piedra angular de los marcos romanos. Sin ese bloque todo se vendría abajo. Con él, el iglú se convierte en una obra cerrada, completa, una célula viva dentro del hielo. Lo más asombroso no ocurre al ver el iglú desde fuera, ni siquiera al maravillarse con su forma esférica perfecta o con la precisión con la que cada bloque de nieve ha sido encajado. Lo verdaderamente fascinante sucede al cruzar su umbral, cuando uno se adentra en su interior y comienza a experimentar con el cuerpo lo que la mente no logra comprender de inmediato. Dentro de esta cúpula de hielo, en medio de un paisaje donde la vida parece haberse detenido por el frío y el silencio, ocurre un fenómeno que roza lo mágico. El cuerpo humano, por el simple hecho de estar presente, empieza a modificar el ambiente. Sin encender una fogata, sin motores, sin electricidad, sin más que su propio calor corporal, el cuerpo humano empieza a calentar la atmósfera a su alrededor. Un milagro térmico en medio del hielo. A veces, para complementar ese calor generado por la presencia humana, se enciende una pequeña lámpara alimentada con aceite de foca, un artefacto simple pero cargado de ingenio ancestral. Esta llama tenue y constante no arde con fuerza ni emite un resplandor abrumador, pero basta para elevar unos cuantos grados la temperatura interna. Y lo que ocurre a continuación es casi imposible de creer para quien no lo ha vivido. La temperatura en el interior del iglú comienza a subir, no de forma explosiva ni artificial, sino con la lentitud serena con la que calienta un corazón en reposo. En el exterior, la tundra puede estar azotada por vientos helados, con el termómetro marcando -50 grados Fahrenheit.
Sin embargo, dentro del iglú, ese pequeño refugio de nieve compactada y geometría perfecta, la temperatura puede elevarse hasta alcanzar los menos 60 grados Fahrenheit. Es decir, una diferencia térmica de más de 100 grados en cuestión de unas pocas pulgadas de espesor. No es un mito, no es cuento, es ciencia aplicada con maestría por pueblos que han aprendido a sobrevivir en uno de los climas más extremos del planeta. Lo verdaderamente paradójico es que la nieve, esa sustancia que todos asociamos con el frío, con la congelación, con el invierno eterno, actúa aquí como un escudo protector. No se derrite, porque la cantidad de calor presente no alcanza el umbral para convertir el sólido en líquido, pero tampoco permite que el frío penetre con la misma violencia que lo hace en campo abierto. La nieve, al estar llena de diminutos bolsillos de aire entre los cristales, se convierte en un excelente aislante térmico. Atrapa el calor suave y constante generado en el interior, impidiendo que se disipe en el aire helado del Ártico. Así, dentro de un caparazón hecho del mismo material que congela las pestañas y adormece los dedos, se crea un microclima de relativa calidez y estabilidad. Pero más allá de lo físico, el iglú se transforma en algo más profundo. En un hogar, en un útero blanco y curvo donde se puede dormir sin miedo a congelarse, donde se puede cocinar una sopa caliente sin que el vapor se pierda en el viento, donde se puede hablar en voz baja sin que el sonido se pierda en el abismo blanco. Se convierte en un refugio para el cuerpo, sí, pero también para el alma. Un espacio donde el pensamiento encuentra calma, donde la conversación se vuelve íntima y donde incluso el silencio tiene un eco cálido. La blancura de las paredes no es solo reflejo del exterior, es también símbolo de una pausa, de una tregua entre el ser humano y la brutalidad del clima. Es allí, bajo esa cúpula aparentemente frágil, donde comprendemos que el iglú no es simplemente una estructura funcional ni una curiosidad etnográfica. Es una metáfora viva de lo que significa vivir en armonía con el entorno. Nos enseña que no siempre hace falta dominar la naturaleza con grúas, cemento o acero, ni vencerla con explosiones de energía y tecnología. A veces, y quizás muchas más veces de las que imaginamos, basta con mirarla de frente, comprender sus ritmos, respetar sus límites y colaborar con ella. El iglú es un ejemplo tangible de esa filosofía de vida. No desafía la nieve, no la convierte en enemigo, no intenta erradicarla, la honra, la utiliza, la transforma en un aliado. Y en esa unión nace una lección profunda de humildad, de sabiduría transmitida en silencio, de adaptación sin arrogancia. Porque, fíjate, en un mundo moderno donde el progreso parece medirse por la velocidad de una conexión, el tamaño de una torre o la complejidad de un algoritmo, el iglú nos recuerda otra forma de progreso, una que no se impone, sino que escucha, una que no explota, sino que interpreta, una que no destruye, sino que integra. Y en este sentido, se convierte en un recordatorio necesario, casi urgente, de lo que hemos olvidado en nuestro camino hacia el desarrollo. En ese rincón congelado y solitario del planeta, donde las vastas extensiones de tierra desaparecen bajo un manto blanco, donde los mapas se desvanecen en manchas de nieve interminables y el viento no muestra piedad alguna, el ser humano ha logrado lo que muchos considerarían impensable: transformar el hielo, ese elemento tan temido, en un hogar cálido. Un hogar que no solo resguarda de las inclemencias del clima, sino que también encierra en sí mismo una profunda sabiduría ancestral. No es un refugio cualquiera, es un espacio de resistencia y al mismo tiempo de convivencia armónica con un entorno implacable. Cada bloque de nieve es colocado con una precisión que solo la experiencia y el conocimiento profundo del clima pueden garantizar. Cada curva, cada ángulo de la estructura responde a una necesidad tanto física como simbólica. Un diseño que, más allá de la estética, busca ofrecer la mayor estabilidad frente a los desafíos del medio ambiente y que, a su vez, guarda una conexión simbólica con la resistencia del ser humano frente a la adversidad. Lo más impresionante de todo es cómo ver este pequeño refugio, nacido del frío más cruel, no solo provee calor físico, sino que también ofrece algo mucho más valioso: un respiro mental,
una pausa en medio de la tormenta. En un mundo cada vez más acelerado, donde las construcciones parecen ser cada vez más grandes, frías y alejadas de la naturaleza, el iglú nos recuerda una verdad olvidada, que la verdadera resistencia no radica en la capacidad de imponer nuestra voluntad sobre el mundo, sino en nuestra habilidad para trabajar con él. El iglú es la prueba de que podemos construir, crear y convivir sin alterar el paisaje, sin dejar huellas que destruyan el equilibrio natural. Es una elección de humildad y de sabiduría, un símbolo de que el respeto por la naturaleza y la adaptación a ella pueden resultar en armonía en lugar de conflicto. Es fascinante cómo, en un entorno tan inhóspito, el ser humano ha aprendido a convivir con la naturaleza sin perder su humanidad. El frío, lejos de ser un enemigo imbatible, se convierte en un maestro silencioso que enseña valiosas lecciones de paciencia, de humildad y de adaptación. Nos enseña que, a veces, el camino hacia la supervivencia no es la lucha constante, sino la aceptación serena de lo que el entorno nos ofrece y aprender a trabajar con ello. El hielo, ese material que podría ser sinónimo de muerte, se transforma en un refugio que proporciona vida, calor y sustancia. Cuando cae la noche polar, cuando la oscuridad cubre todo el horizonte y el viento corta el aire con su furia, el iglú permanece allí, pequeño pero firme, sereno y lleno de luz desde su interior. Mientras todo alrededor permanece sumido en un silencio tan profundo como la nieve misma, el iglú resplandece como un faro de esperanza, una construcción aparentemente frágil que desafía la brutalidad del entorno, pero que en realidad es un poema de resistencia y equilibrio, una obra maestra que refleja la sabiduría de aquellos que han aprendido a escuchar el viento, a entender el hielo y a respetar el entorno con el que coexisten. Dentro de él, el ser humano se encuentra con su vulnerabilidad, pero también con su fortaleza. En ese pequeño refugio de nieve, donde el frío se convierte en aliado, el ser humano se enfrenta a sus miedos y encuentra un espacio de reflexión y renovación. Es un recordatorio de que, incluso en medio del hielo más cruel, la calidez es posible, no solo en términos de temperatura, sino también en términos de espíritu. Y al igual que el iglú, nosotros, en nuestras propias vidas, podemos aprender a hacer frente a los desafíos de la naturaleza, de la vida y de la sociedad con paciencia, con sabiduría y con la disposición de trabajar con lo que tenemos, no contra lo que deseamos. Nos invita a pensar que a veces lo que parece más frío y hostil puede ser, en realidad, el escenario perfecto para que surjan las mejores lecciones de vida. Y como siempre por este espacio, si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a mi canal para más reflexiones profundas y contenido enriquecedor. Déjame un comentario sobre qué piensas de esta lección de vida que nos enseña el iglú y cómo la aplicas en tu vida diaria. Recuerda que a veces la verdadera sabiduría no está en luchar contra lo que no podemos cambiar, sino aprender a vivir con ello. Nos vemos en el próximo video.